Capítulo 6. Extraño, extraño, muy extraño. Este era el veredicto de Lenina sobre Bernard Max. Tan extraño que en el curso de las siguientes semanas se había preguntado más de una vez si no sería preferible cambiar de parecer en cuanto a lo de las vacaciones en Nuevo México y marcharse al Polo Norte con Benito Hoover. Lo malo era que Lenina ya conocía el Polo Norte. Había estado ya con George Edsel el verano pasado. Y lo que era peor, lo había encontrado sumamente triste. Nada que hacer y el hotel sumamente anticuado, sin televisión en los dormitorios, sin órgano de perfume, solo con un poco de música sintética sin atractivo, y nada más que 25 pistas móviles para los 200 huéspedes. No, decididamente no podía soportar otra visita al Polo Norte. Además, en América solo había estado una vez y en muy malas condiciones. Un simple fin de semana en Nueva York. Un plan económico. Había ido con Jean-Jacques Abilhaf, con Bokanovsky Jones. Ya no se acordaba. En todo caso, no tenía la menor importancia. La perspectiva de volar de nuevo hacia el oeste y por toda una semana era muy atractiva. Además, pasarían al menos 3 días en una reserva para salvajes. En todo el centro solo solo media docena de personas habían estado en el interior de una reserva para salvajes. En su calidad de psicólogo alfa más, Bernard era uno de los pocos hombres que ella conocía que podía obtener permiso para ello. Para Lenina era aquella una oportunidad única. Y sin embargo, tan única era también la rareza de Bernard, que la muchacha había vacilado en aprovecharla y hasta había pensado correr el riesgo de volver al Polo Norte con el simpático Benito. Cuando menos, Benito era normal, en tanto que Bernard. Le pusieron alcohol en el sustituto de sangre. Esta era la explicación de Fanny para todas sus excentricidades. Pero Henry, con quien una noche mientras estaban juntos en cama, Lenina había discutido apasionadamente sobre un nuevo amante, Henry, había comparado al pobre de Bernard con un rinoceronte. Es imposible domesticar a un rinoceronte, había dicho Henry en su estilo breve y riguroso. Hay hombres que son casi como rinocerontes. No responden adecuadamente al condicionamiento. Pobres diablos. Bernard es uno de ellos. Afortunadamente para él es excelente en su profesión. De lo contrario, el director lo hubiese expulsado. Sin embargo, agregó consolándola, lo considero completamente inofensivo. Completamente inofensivo, sí, tal vez, pero también muy inquietante. En primer lugar, su manía de hacerlo todo en privado, lo cual en la práctica significa no hacer nada en absoluto, porque ¿qué podía hacerse en privado? Aparte, desde luego, de acostarse, pero no se podía pasar todo el tiempo así. Sí, ¿qué se podía hacer? Muy poca cosa. La primera tarde que salieron juntos hacía un tiempo espléndido. Lenina había sugerido un baño en el club rural Torquay, seguido de una cena en el Oxford Union, pero Bernard dijo que habría demasiada gente y un partido de golf electromagnético en St. Andrews. Nueva negativa. Bernard consideraba que el golf electromagnético era una pérdida de tiempo. ¿Y para qué queremos el tiempo?, preguntó Lenina, un tanto asombrada. Por lo visto, para pasear por el distrito de los lagos, porque esto fue lo que Bernard propuso: aterrizar en la cumbre de Shitdown y pasear un par de horas por los brezales, para pasarla a solas contigo, Lenina. Pero, Bernard, estaremos solos toda la noche. Bernard se sonrojó y desvió la mirada. Quiero decir,
solos para poder hablar, murmuró. ¿Hablar? ¿Pero de qué? Andar y hablar. Vaya extraña manera de pasar una tarde. Al fin, Lenina lo convenció, muy a regañadientes, y volaron a Ámsterdam para presenciar los cuatro del final de campeonato femenino de lucha de peso pesado. Con una multitud, rezongó Bernard, como de costumbre. Permaneció obstinadamente sombrío toda la tarde. No quiso hablar con los amigos de Lenina, de los cuales se encontraron a docenas en el bar donde se servían helados de Soma durante los descansos. Y a pesar de su mal humor, se negó rotundamente a aceptar el medio gramo de helado de fresa que Lenina le ofreció con insistencia. Prefiero ser yo mismo, dijo Bernard, un yo amargado y todo antes de ser cualquier otro y alegre. Un gramo a tiempo ahorra 9, dijo Lenina, exhibiendo su sabiduría hipnopédica. Bernard apartó con impaciencia la copa de helado que le ofrecía. Vamos, no te enojes, dijo Lenina. Recuerda que un solo gramo cura 10 pasiones. Por Ford, calla de una vez, gritó Bernard. Lenina se encogió de hombros. Siempre es mejor un gramo que una maldición, concluyó mientras se tomaba su helado. Cruzando el canal, camino de vuelta, Bernard insistió en tener la hélice impulsadora y en permanecer suspendido sobre el mar, a unos 30 metros de las olas. El tiempo había empeorado, se había levantado el viento del sureste y el cielo parecía nubloso. Mira, le ordenó Bernard. Lo encuentro horrible, dijo Lenina, apartándose de la ventanilla. La horrorizó el sordo vacío de la noche, el oleaje negro, espumoso, del mar a sus pies, y la pálida faz de la luna, macilenta y triste entre las nubes en fuga. Pongamos la radio enseguida. Lenina alargó la mano hacia el botón de mando situado en el tablero del aparato y lo conectó al azar. El cielo es azul en tu interior, cantaban las 16 voces estremecidas, y el buen tiempo siempre. Luego un chasquido y el silencio. Bernard había apagado la radio. Quiero poder mirar el mar en paz, dijo. Con este ruido espantoso, ni siquiera se puede mirar. Pero si es preciosa, protestó ella. Yo no quiero mirar. Pues yo sí, insistió Bernard. Me hace sentir como si... vaciló, buscando palabras para expresarse, como si fuese más yo, ¿me entiendes? Más yo mismo y menos como una parte de algo más, no solo como una célula de cuerpo social. ¿Tú no lo sientes así, Lenina? Pero Lenina estaba llorando. Es horrible, repetía una y otra vez. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes decir que no quieres ser una parte del cuerpo social? Al fin y al cabo, todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie, hasta los epsilones. Sí, ya lo sé, dijo Bernard burlonamente. Hasta los epsilones son útiles. Y yo también, ojalá no lo fuera. Lelina se escandalizó ante aquella exclamación blasfema. Bernard, protestó, dolida y asombrada. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedo hablar así? Repitió Bernard en otro tono meditabundo. No, el verdadero problema es, ¿por qué no puedo decirlo? Aunque al fin y al cabo sé perfectamente por qué. ¿Qué sentiría si pudiera, si fuese libre, si me liberara de la esclavitud de mi condicionamiento? Pero Bernard, dices unas cosas horribles. ¿Es que tú no deseas ser libre, Lenina? No sé qué quieres decir. Yo soy libre, libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz. Bernard soltó una carcajada. Sí, hoy día todo el mundo es feliz.
Eso es lo que los decimos a los niños desde los 5 años. Pero ¿no te gustaría tener la libertad de ser feliz de otra manera? A tu modo, por ejemplo, no a la manera de todos. No comprendo lo que quieres decir, repitió Lenina. Después, volviéndose hacia él, imploró. Oh, vayamos ya, Bernard. No me gusta nada de esto. ¿No te gusta estar conmigo? Claro que sí, Bernard, pero este lugar es horrible. Pensé que aquí estaríamos más juntos, con solo el mar y la luna por compañía, más juntos que entre la muchedumbre y hasta que en mi cuarto. ¿No lo comprendes? No comprendo nada, dijo Lenina con decisión determinada a conservar intacta su incomprensión. Nada, prosiguió en otro tono. Y lo que menos comprendo es por qué no tomas soma cuando se te ocurre esta clase de ideas. Si lo tomaras, olvidarás todo eso, y en lugar de sentirte desdichado, serías feliz, muy feliz, repitió y sonrió a pesar de la confusa ansiedad que había en sus ojos, con una expresión que pretendía ser insinuante e voluptuosa. Bernard la miró en silencio, gravemente, sin responder a aquella invitación implícita. A los pocos segundos, Lenina apartó la vista, soltó una risita nerviosa, se esforzó por encontrar algo que decir y no lo encontró. El silencio se prolongó. Cuando por fin Bernard habló, lo hizo con voz débil y fatigada. De acuerdo, dijo. Regresemos. Y pisando con fuerza el acelerador, alzó el aparato a toda velocidad, ganando altura, y al alzar los 1200 metros puso en marcha la hélice propulsora. Volaron en silencio 1 o 2 minutos. Después, súbitamente, Bernard empezó a reír. De una manera extraña, pensó Lenina, pero no podía negarse que era una carcajada. ¿Te encuentras mejor? Se aventuró a preguntar. Por toda respuesta, Bernard retiró una mano de los mandos y rodeándola con un brazo empezó a acariciarle los senos. Gracias a Ford, pensó Lenina, ya está repuesto. Media hora más tarde se encontraron en la habitación de Bernard. Este tragó de golpe 4 tabletas de soma, puso en marcha la radio y la televisión y empezó a desnudarse. Bueno, dijo Lenina, con intencionada picardía cuando se encontraron de nuevo en la azotea, al día siguiente por la tarde. ¿Te divertiste ayer? Bernard asintió con la cabeza. Subieron al avión, una breve sacudida y partieron. Todos dicen que soy muy neumática, dijo Lenina, dándose unas palmaditas en los muslos. Muchísimo. Pero en los ojos de Bernard había una expresión dolida, como un pedazo de carne, pensaba. Lenina lo miró con cierta ansiedad. Pero no me encuentras demasiado llenita, ¿verdad? Bernard negó con la cabeza. Exactamente igual que un pedazo de carne, pensaba. ¿Me encuentras al punto? Otra afirmación muda de Bernard. ¿En todos los aspectos? Perfecta, dijo Bernard en voz alta, y para sus adentros. Esta es la opinión que tiene de sí misma. No le importa ser como la carne. Lenina sonrió triunfante, pero su satisfacción había sido prematura. Sin embargo, prosiguió Bernard tras una breve pausa, hubiese preferido que todo terminara de otra manera. ¿De otra manera? ¿Podría terminar de otra? Yo no quería que acabáramos en la cama, especificó Bernard. Lenina se mostró asombrada. Quiero decir, no tan pronto, no el primer día. Pero entonces, ¿qué era lo que querías? Bernard empezó a soltar una serie de tonterías incomprensibles y peligrosas. Lenina hizo todo lo posible por cerrar los oídos en su mente, pero de vez en cuando una que otra frase se empeñaba en hacerse oír. Probar el efecto de
probar el efecto que produce detener los impulsos propios, le oyó decir. Fue como si aquellas palabras tocaran un resorte en su mente. No dejes para mañana el placer que puedes tener hoy, dijo Lenina gravemente. 200 repeticiones, 2 veces por semana desde los 14 años hasta los 16 y medio, se limitó a comentar Bernard, y su alocada charla prosiguió. Quiero saber lo que es la pasión, oyó Lenina en sus labios. Quiero sentir algo con fuerza. Cuando el individuo siente, la comunidad peligra, citó Lenina. Bueno, ¿y por qué no he de hacerla peligrar un poco? Bernard. Pero Bernard no parecía avergonzado. Adultos intelectualmente y durante las horas de trabajo, prosiguió, y los niños en lo que se refiere a los sentimientos y a los deseos. Nuestro Ford amaba a los niños. Sin hacer caso a la interrupción, Bernard pues prosiguió. El otro día, de pronto, se me ocurrió que había de ser posible ser un adulto en todo momento. No comprendo. El tono de la niña era firme. Ya lo sé, y por esto nos acostamos juntos ayer, como niños, en lugar de obrar como adultos y esperar. Pero fue divertido, insistió la niña, ¿no es verdad? Oh, sí, divertidísimo, contestó Bernard, pero había en su voz un tono tan doloroso, tan amargo, que Lenina sintió de pronto que se esfumaba toda la sensación de triunfo. Tal vez, a fin de cuentas, Bernard la encontraba demasiado gordita. Ya te lo dije, comentó Fanny. Por toda respuesta cuanto Lenina le confió sus intimidades. Eso es por el alcohol que le pusieron en el sucedáneo de la sangre. Sin embargo, insistió Lenina, me gusta. Tiene unas manos preciosas y mueve los hombros de una manera muy atractiva, suspiró, pero preferiría que no fuese tan extraño. Parte 2. Deteniéndose un momento ante la puerta del despacho del director, Bernas tomó aliento, preparándose para enfrentarse con el disgustoso y la desaprobación que estaba seguro encontraría en el interior. Luego llamó y entró. Vengo a pedirle su firma para un permiso, director, dijo con tanta naturalidad como le fue posible, y dejó el papel encima de la mesa. El director le lanzó una mirada agria, pero en la cabecera del documento aparecía el sello del despacho del interventor mundial, y al pie de la misma la firma vigorosa, de gruesos trazos de Mustafa Montt. Por consiguiente, todo estaba en orden. El director no podía negarse. Escribió sus iniciales, dos pálidas letras al pie de la firma de Mustafa Montt, y se disponía, sin comentarios, a devolver el papel a Bernard cuando casualmente sus ojos captaron algo que aparecía escrito en el texto del permiso. ¿Se va a la reserva de Nuevo México? Dijo, y el tono de su voz, así como la manera con que miró a Bernard, expresaba una especie de asombro lleno de agitación. Interesado, interesado ante la sorpresa de su superior, Bernard asistió. Sobrevino un silencio. El director, frunciendo el ceño, se arrellanó en su asiento. ¿Cuánto hará de ello? Dijo, más para sí mismo que dirigiéndose a Bernard. 20 años, creo. Casi 25. Tendría su edad, más o menos, suspiró y movió la cabeza. Bernard se sentía sumamente molesto. Un hombre tan convencional, tan escrupulosamente correcto como el director, incurrir en una incongruencia. Ello le hizo sentir deseo de ocultar el rostro, de salir corriendo de la estancia, no porque hallara nada intrínsecamente censurable en que la gente hablara del pasado remoto. Aquel era uno de los tantos prejuicios hipnopédicos de los que Bernard, al menos eso creía él, se había liberado por completo. Lo que le violentaba era el hecho de saber que el director lo desaprobaba. Lo desaprobaba y, sin embargo, había incurrido en el pecado de hacer lo que estaba prohibido. ¿A qué fuerza interior habrá obedecido? A pesar de la molestia que experimentaba, Bernard escuchaba atentamente.
Tuve la misma idea que usted, decía el director. Quise echar una ojeada a los salvajes. Logré un permiso para Nuevo México y fui a pasar allí mis vacaciones veraniegas. La muchacha que me acompañaba era una beta menos y me parece... Cerró un momento los ojos para recordar. Me parece que era rubia. En todo caso, era neumática. Particularmente neumática. Esto sí lo recuerdo. Bueno, fuimos allá, vimos a los salvajes, paseamos a caballo, etc. Y después, casi el último día de mi permiso, después, bueno, la chica se perdió. Habíamos ido a caballo a una de aquellas asquerosas montañas, con un calor horrible y opresivo, y después de comer fuimos a dormir una siesta. Al menos, yo lo hice. Ella debió de salir de paseo sola. En todo caso, cuando me desperté, la chica no estaba, y en aquel momento estallaba una tormenta, la más fuerte que he visto en mi vida. Llovía a cántaros, tronaba y relampagueaba. Los caballos se soltaron y huyeron al galope. Al intentar atraparlos, caí y me herí en la rodilla, de modo que apenas podía aguantar. Sin embargo, empecé a buscar a la chica, llamándola a gritos una y otra vez. Ni rastro de ella. Después, pensé que debía haberse marchado sola al refugio. Así, pues, me arrastré como pude por el valle, siguiendo el mismo camino por donde habíamos venido. La rodilla me dolía horriblemente. Me había perdido mis raciones de soma. Tuve que andar horas. No llegué al refugio hasta pasado la medianoche. Y la chica no estaba. No estaba, repitió el director, siguiendo un silencio. Bueno, prosiguió al fin. Al día siguiente se organizó una búsqueda, pero no la encontramos. Debió de haber caído por algún precipicio, o acaso la devoraría algún puma. Solo Ford lo sabe. Fue algo horrible. Aquel entonces me trastornó profundamente, más de lo lógico, lo confieso, porque al fin y al cabo aquel incidente hubiese podido ocurrirle a cualquiera, y desde luego el cuerpo social persiste, aunque sus células cambien. Pero aquel consuelo hipnopédico no fue de mucha ayuda. Movió la cabeza. Todavía la sueño, dijo el director en voz baja. Sueño que los rayos me despiertan y que me encuentro con ella. Sueño que la busco y la busco entre los árboles. Y el director se sumió en un silencio evocador. Debió ser un golpe terrible para usted, dijo Bernard, casi con envidia. Al oír su voz, el director se sobresaltó con una sensación de culpabilidad y recordó dónde estaba. Lanzó una mirada a Bernard y, rehuyendo a sus ojos, se sonrojó violentamente. Volvió a mirarle con súbita desconfianza, herido de su dignidad. No vaya a pensar, dijo, que mantuviera ninguna relación indecorosa con aquella muchacha. Nada emocional, nada excesivamente prolongado. Todo fue perfectamente sano y normal. Tendió el permiso a Bernard. No sé por qué le habré dado la lata con esta anécdota trivial, enfurecido consigo mismo por haberle revelado un secreto tan vergonzoso, descargó su furia en Bernard. Ahora, la expresión de sus ojos era francamente maligna. Deseó aprovechar esta oportunidad, señor Marx, prosiguió, para decirle que no estoy en absoluto satisfecho de los informes que recibo acerca de su comportamiento en las horas de asueto. Usted dirá que esto no me incumbe, pero sí me incumbe. Debo pensar en el buen nombre de este centro. Mis trabajadores deben hallarse por encima de toda sospecha, especialmente los de las castas altas. Los alfas son condicionados de modo que no tengan forzosamente que ser infantiles en su comportamiento emocional, razón de más para que realicen un esfuerzo especial para adaptarse. Por esto, señor Marx, debo dirigirle esta advertencia. La voz del director vibraba con una indignación que ahora era ya injusticiera e impersonal.
viva expresión de la desaprobación de la propia infracción de las normas de la decencia infantil. Si siguen llegando quejas sobre su comportamiento, solicitaré su traslado a algún subcentro en Islandia. Buenos días. Y girando bruscamente su silla, tomó la pluma y empezó a escribir. Esto le servirá de lección, se dijo. Pero estaba equivocado, porque Bernard salió de su despacho, cerrando de golpe la puerta tras de sí, crecido, jubiloso ante el pensamiento de que se hallaba solo, librando una lucha heroica contra el orden de las cosas, animado por la embriagadura, conciencia de su significación e importancia individual. Ni siquiera le amenazaba de un castigo le desanimaba, más bien constituía para él un estimulante. Se sentía lo bastante fuerte para resistir y soportar el castigo, lo bastante fuerte hasta para enfrentarse con Islandia. Y esta confianza era mayor cuanto que en realidad estaba íntimamente convencido de que no debería enfrentarse con nada de aquello. A la gente no se la traslada por cosas de este tamaño. Islandia no era más que una amenaza sumamente estimulante. Avanzando por el pasillo, Bernard no pudo contener su deseo de silbar una canción. Por la noche, en su entrevista con Watson, su versión de la charla que sostuvo con el director, cobró visos de heroicidad, después de lo cual concluyó: me limité a decirle que podía irse al pasado sin fin, y salí del despacho. Y eso fue todo. Miró a Helmont Watson con expectación, esperando su simpatía, su admiración. Pero Helmont no dijo palabra y permaneció sentado, con los ojos fijos en el suelo. Apreciaba a Bernard. Le agradecía el hecho de ser el único de sus conocidos con quien podía hablar de temas que presentía que eran importantes. Sin embargo, había cosas en Bernard que le parecían odiosas. Por ejemplo, aquella fanfarronería y los estallidos de autocompasión con que la alternaba, y su deplorable costumbre de mostrarse muy osado después de ocurridos los hechos, y de exhibir una gran presencia de ánimo en ausencia. Odiaba todo esto, precisamente porque apreciaba a Bernard. Los segundos pasaban. Helmont seguía mirando al suelo, y de pronto Bernard, avergonzado, se alejó. Parte 3. El viaje transcurrió sin el menor incidente. El cohete azul del Pacífico llegó a Nueva Orleans con 2 minutos y medio de anticipación. Perdió 4 minutos a causa de un tornado en Texas, pero al llegar a los 95 grados de longitud oeste, penetró en una corriente de aire favorable y pudo aterrizar en Santa Fe con menos de 40 segundos de retraso con respecto a la hora prevista. 40 segundos en un vuelo de 6 horas y media no está mal, reconoció Lenina. Aquella noche durmieron en Santa Fe. El hotel era excelente, incomparablemente mejor, por ejemplo, que el horrible palacio de la aurora boreal en el que Lenina había sufrido todo el verano anterior. En todas las habitaciones había aire líquido, televisión, masaje por vibración, radio, solución de cafeína hirviente, anticonceptivos calientes y 8 clases diferentes de perfumes. Cuando entraron en el vestíbulo, el aparato de música sintética estaba en funcionamiento y no dejaba nada que desear. Un letrero en el ascensor informaba de que el hombre había sentada pistas móviles de juego de pelota y que en el parque se podía jugar golf de obstáculos y electromagnético. Es realmente estupendo, exclamó Lenina. Casi me entran ganas de quedarme aquí. 70 pistas móviles. En la reserva no habrá ni una sola, le advirtió Bernard. Ni perfumes, ni televisión, ni siquiera agua caliente. Si crees que no podrás resistirlo, quédate aquí hasta que yo vuelva. Lenina se ofendió. Claro que puedo resistirlo. Solo dije que esto es maravilloso, porque, bueno, porque el progreso es maravilloso.
¿No es verdad? 500 repeticiones, una vez por semana desde los 13 años hasta los 16, dijo Bernard, aburrido como para sí mismo. ¿Qué dijiste? Dije que el progreso es maravilloso. Por eso no debes ir conmigo a la reserva, a menos que lo desees de verdad. Pues lo deseo. De acuerdo, entonces, dijo Bernard, casi en tono de amenaza. Su permiso requería la firma del guardián de la reserva, a cuyo despacho acudieron debidamente a la mañana siguiente. Un portero negro, Epsilon más, pasó la tarjeta de Bernard y casi inmediatamente les hicieron pasar. El guardián era un alfa menos, rubio y de cabeza achatada, bajo, de piel colorada y de cara redonda y anchos hombros, con una voz fuerte y sonora, muy adecuada para enunciar ciencia hipnopédica. Era una auténtica mina de información innecesaria y de consejos que nadie le pedía. En cuanto empezaba, no acababa nunca, con su voz de trueno resonante. 560.000 kilómetros cuadrados divididos en 4 subreservas, cada una de ellas rodeadas en una valla de cables de alta tensión. En aquel instante, sin razón alguna, Bernard recordó de pronto que había dejado abierto el grifo de agua de colonia de su cuarto de baño en Londres, alimentada con corrientes procedentes de la central hidroeléctrica de Gran Cañón. Me costará una fortuna cuando vuelva. Mentalmente, Bernard veía el indicador de su contador de perfume girando incansablemente. Debo telefonear inmediatamente a Helmut Watson. Más de 5.000 kilómetros de valla en 70.000 voltios. No me diga, dijo Lenina cortésmente, sin tener la menor idea de lo que el guardián decía, pero aprovechando la pausa teatral que el hombre acababa de hacer. Cuando el guardián había iniciado su retumbante perorata, Lenina disimuladamente había tragado medio gramo de soma y gracias a ello podía permanecer sentada, serena, pero sin escuchar ni pensar en nada. Fijó sus ojos azules en el rostro del guardián, con una expresión de atención e interés. Tocar la valla equivale a morir instantáneamente, decía el guardián solemne. No hay posibilidad alguna de fugarse de la reserva para salvajes. La palabra fugarse era sugestiva. ¿Y si fuéramos allá? Sugirió Bernard, iniciando el movimiento de levantarse. La manecilla negra del contador seguía moviéndose, perforando el tiempo, devorando su dinero. No hay fuga posible, repitió el guardián, indicándole que volviera a sentarse, y con el permiso aún no estaba firmado, Bernard no tuvo más remedio que obedecer. Los que han nacido en la reserva, porque recuerde, mi querida señora, agregó sonriendo obscenamente a Lenina y hablando en un murmullo indecente. Recuerde que la reserva, los niños todavía nacen. Y sí, tal como se lo digo, nacen, nauseabundo como puede parecernos. El hombre esperaba que se refiriera a aquel tema vergonzoso, obligara a Lenina a sonrojarse, pero ésta, estimulada por el soma, se limitó a sonreír con inteligencia y a decir, no me diga. Decepcionado, el guardián reanudó a la perorata. Los que nacen en la reserva, repitió, están destinados a morir en ella. Destinados a morir. Un decilitro de agua de colonia por minuto, 6 litros por hora. Esta vez intervino de nuevo Bernard. Tal vez deberíamos, inclinándose sobre la mesa, el guardián tamborileó con el dedo índice. Si ustedes me preguntan cuánta gente vive en la reserva, les diré que no sabemos, solo podemos suponerlo. No me diga. Pues sí se lo digo, mi querida señorita. 6 por 24. ¿No serán ya 6 por 30 y 6? Bernard estaba pálido y tembloroso de impaciencia, pero inexorablemente la disertación proseguía. Aproximadamente unos 70.000 indios y mestizos, absolutamente salvajes. Nuestros inspectores los visitan de vez en cuando.
Aparte de esto, ninguna comunicación con el mundo civilizado. Conservan todavía sus repugnantes hábitos y costumbres. Matrimonio, suponiendo que ustedes sepan a qué me refiero. Familias, nada de acondicionamiento. Monstruosas supersticiones. Cristianismo, totonismo y culto a los antepasados. Lenguas muertas como el suñi, el español, el atabasco, pumas, puercopines y otros animales feroces, enfermedades, infecciones, sacerdotes, lagartos venenosos. No me diga. Por fin lo soltó. Bernard se lanzó corriendo a un teléfono, rápido deprisa, pero le costó 3 minutos de encontrar a Watson. A estas horas ya podríamos estar entre los salvajes, se lamentó. Maldita incompetencia. Toma un gramo de soma, sugirió Lenina. Bernard se negó a ello. Preferiría su ira. Y por fin, gracias a Ford, lo logró. Sí, allá estaba Helmont, a quien explicó lo que ocurría y quien prometió ir allá inmediatamente y cerrar el grifo. Sí, inmediatamente, pero al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para decirle lo que el DIC había declarado en público la noche anterior. ¿Cómo? ¿Pondrán a otro en mi lugar? Dijo Bernard contestando. ¿Así que está decidido? ¿Habló de Islandia? Sí. Ford, Islandia. Colgó el receptor y se volvió hacia Lenin. Su rostro apareció muy pálido, con una expresión abatida. ¿Qué ocurre? Preguntó la muchacha. ¿Qué ocurre? Bernard se dejó caer pesadamente en una silla. Voy a ser transferido a Islandia. En el pasado, a menudo se había preguntado qué efecto debía de producir ser objeto, privado de soma y sin otros recursos en los interiores, de algún gran proceso, de algún castigo, de alguna persecución, y hasta había deseado el sufrimiento. Apenas hacía una semana en el despacho del director se había imaginado a sí mismo resistiendo valerosamente, aceptando estoicamente el sufrimiento sin una sola queja. En realidad, las amenazas del director lo habían exaltado, le habían inducido a sentirse grande, importante, pero ello ahora se daba perfecta cuenta. Obedecía a que no les había tomado en serio, no había creído ni por un instante que el momento de la verdad, el DIC, tomara la decisión alguna. Pero ahora que al parecer amenazas iban a cumplirse, Bernard estaba aterrado. No quedaba ni rastro de su estoicismo imaginativo, de su valor puramente teórico. Se encolerizó contra sí mismo. Fui un imbécil. Y contra el director. Qué injusto en no darme otra oportunidad. Otra oportunidad en la que, ahora lo sé, había tenido siempre como una salvación. Lenina volvió la cabeza. El fui y el seré me pone triste, citó. Toma un gramo, uno solo, y él es, verás. Al fin lo convenció para que se tomara 4 tabletas de soma. Al cabo de 5 minutos, raíces y frutos habían desaparecido. Solo la flor del presente se abría, lozana. Un mensaje del portero les avisó que, siguiendo órdenes del guardia, un vigilante de la reserva había acudido en avión y les esperaba en la azotea. Bernard y Lenina subieron inmediatamente. Un mestizo gamma de uniforme verde les saludó y procedió a recitar el programa matinal. Sobrevolar de 10 a 12 los primeros pueblos, aterrizaje para almorzar en el valle del Malpaís. El parador era cómodo y en el pueblo los salvajes probablemente celebrarían su festival de verano. Sería el lugar más adecuado para pasar la noche. Ocuparon sus asientos en el avión y despegaron. 10 minutos más tarde cruzaron la frontera que separaba la civilización del salvajismo, subiendo y bajando por las colinas, cruzando los desiertos de sal o de arena, a través de los bosques y de las profundidades violeta de los cañones, por encima de despeñaderos, picos y mesetas llanas. La valla seguía interrumpidamente la línea recta.
el símbolo geométrico de los alcances de la voluntad humana, y al pie de la misma, aquí y allá, un mosaico de huesos blanqueados, o una carroña oscura, todavía no corrompida en el tostano suelo, señalaba el lugar donde un ciervo y un voraz sopilote, atraído por el tufo de la carroña y fulminado como por una especie de justicia poética, se había acercado demasiado a los cables de la electricidad, de la electrificada valla. Nunca aprenderán, dijo el piloto del uniforme verde, señalando los esqueletos que dejaban de ellos, cubrían el suelo. Ni aprenderán, agregó riendo, como si cada animal que hubiese muerto le apuntara un tanto personal a su favor. Bernard también rió. Gracias a los 2 gramos de soma, el chiste, por alguna razón, se le antojó gracioso. Rió y después, casi inmediatamente, quedó sumido en el sueño, y en ese estado sobrevoló por encima de Taos y Tezuque, de Nambe, Picures y Pojoaque, de Sia y Ngochiti, de Laguna, Acoma y la Mesa Encantada, sobre Suñi, Simbola y Ojo Caliente. Cuando despertó al fin, el aparato ya había aterrizado. Lenina llevaba las maletas a una casita cuadrada y el mestizo Gamma Verde inteligiblemente con un joven indio. Hablaba inteligiblemente con un joven indio. Mal país, anunció el piloto cuando Bernard descendió. Aquí se hospedarán. Y por la tarde habrá danza en el pueblo. Este hombre los acompañará. Y señaló al joven salvaje de aspecto grave. Espero que se diviertan, sonrió. Sí, todo lo que hacen es divertido. Con esas palabras subió de nuevo al aparato y puso en marcha los motores. Mañana volveré. Y recuerde, agregó tranquilizadoramente, dirigiéndose a Lenina, que son completamente inofensivos. Los salvajes no les darán daño alguno. Ya conocen lo suficiente sobre las bombas de gas para saber que con nosotros no se juega. Sin dejar de reír, hizo girar los hélices del helicóptero y se elevó. Fin del capítulo 6.